Bien, jóvenes, es un gusto saludarlos a todos. Bienvenidos a la clase de Cálculo 1, grupo I7 de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Hoy, en nuestra primera clase, vamos a iniciar nuestro avance en la materia tocando el primer capítulo que es función matemática, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos va a interesar en el capítulo de funciones matemáticas? Nos va a interesar analizar el dominio el dominio de imagen, entre otras cosas, de una determinada expresión matemática. Estas expresiones matemáticas, llamadas funciones, van a poder ser realizadas, estudiadas, operadas matemáticamente mediante un análisis de su dominio de imagen, un análisis gráfico, ¿no? Para ver su comportamiento gráfico de la función. Para eso vamos a utilizar herramientas tecnológicas, ya que estamos en una educación virtual, vamos a aprender a usar algunas herramientas tecnológicas que nos van a permitir ver de manera mucho más dinámica el comportamiento de una gráfica, en este caso una función, la función inversa, y así un montón de características que son necesarias que un alumno de ingeniería domine para poder llevar esto a aplicarlo a ciertas áreas de su profesión. Nosotros en el capítulo 1, que es funciones, vamos a darle prioridad al análisis del dominio y el dominio de imagen de funciones bajo diversas características y bajo diversas situaciones. Vamos a abocarnos al comienzo de este tema a estudiar su dominio y su dominio de imagen. Entonces, ¿qué es una función? Bueno, a mí siempre me gusta explicar que una función es como una máquina, imaginemos una máquina, y esa máquina para funcionar necesita que usted le dé datos. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos una máquina y nosotros esa máquina vamos a ponerla en marcha, vamos a hacerla funcionar. Esa máquina, para que funcione, yo voy a tener que darle datos y al darle datos, esa máquina me va a dar resultados, ¿no es cierto? Es como una computadora en la cual yo le voy colocando datos a esa computadora y ¿qué hace la computadora? Me devuelve resultados de acuerdo a los datos que yo le di. Entonces, una función es como una máquina en la cual yo le voy a dar datos para que esa máquina funcione. Pero durante el proceso del estudio de estas funciones, van a haber máquinas a la cual yo no voy a poder darle cualquier dato. O sea que van a haber máquinas, funciones, en la que yo no voy a poder darle un dato porque si le pongo ese dato, la máquina no va a funcionar. Entonces, para poder averiguar esa situación, tratando de que me entiendan en palabras entendibles, porque en los libros se encuentran los conocimientos y los conceptos de manera muy científica. A veces el estudiante lee el concepto y no lo entiende. Entonces, para poder averiguar qué datos le vamos a dar a esa función, se estudia el dominio y el dominio de imagen. Entonces, ¿qué es el dominio? El dominio de una función es determinar qué valor le debemos asignar a la variable x, de tal manera que cuando la reemplacemos en la función, obtengamos un resultado matemático válido. En cálculo se pueden presentar las siguientes restricciones para calcular el dominio de una función. Bueno, creo yo que aquí he anotado un concepto que al leerlo creo que ha quedado claro. Cuando a vos te pidan calcular el dominio, te están diciendo, escúchame, ¿qué datos podemos ponerle a esta función? ¿Para qué? Para que funcione, para que me devuelva resultados. Entonces, el dominio es averiguar qué valores nosotros vamos a poder darle a la variable x para que cuando nosotros hagamos eso, tengamos una respuesta en la variable y. Una función tiene una variable x y una variable y.
Entonces, eso es el dominio, en palabras entendidas. Averiguar qué valores podemos darle a la X para que cuando le demos ese valor, obtengamos un resultado en la variable X. ¿Vamos a poder darle cualquier valor a la X? No. Eso es lo que me está diciendo. No, no siempre. ¿Cuáles son los tres grandes problemas de cálculo 1? Los tres grandes problemas de cálculo 1 están expresados aquí. Indudablemente hay más problemas, pero los principales son estos tres. Cuando yo tenga que enseñarles una función racional, aquella que tenga numerador y denominador, en una función racional no vamos a poder darle a la X cualquier número. Eso debido a que vamos a toparnos con un denominador y ese denominador siempre va a tener que ser distinto de cero, ¿no? El denominador siempre debe ser distinto de cero. ¿Por qué? Porque no hay división entre cero. Si ustedes ahorita agarran una calculadora y dividen un número cualquiera entre cero, la calculadora les devuelve como respuesta error. Por ejemplo, la calculadora puede ser una función. ¿Por qué? Porque usted a la calculadora le pone un valor y ¿qué hace la calculadora? Le devuelve un resultado. Más o menos eso hace una función. Uno le pone un valor y ella me devuelve un resultado. Entonces, cuando yo agarro esta máquina y, por ejemplo, le coloco, a ver, 5 dividido entre cero, error me sale. Entonces, toda función que tenga denominador, su denominador nunca puede ser cero. Eso es importantísimo. ¿Y por qué no puede ser cero? Porque en ese momento la máquina va a dejar de funcionar. Y lo que nosotros queremos es que la máquina funcione. Ese es el objetivo del ingeniero, hacer que la máquina funcione. Otro problema fundamental en cálculo 1 son las raíces pares. Fíjense de que aquí hay que aclarar de que los problemas son raíces cuadradas, raíces cuartas, raíz sexta, raíces pares. Raíz cúbica, raíz quinta, raíces impares en forma general no causan problemas. Las que causan problemas son las raíces pares. ¿Y por qué? Porque sabemos de que no existe raíz de números negativos cuando este es par. Por ejemplo, si yo voy a esta máquina llamada calculadora y le pongo, a ver, calculemos la raíz cuadrada de -1, ¿qué me devuelve esta máquina? Me dice error. Entonces, eso nos lleva a aprender esto de acá. Cuando a mí me pregunten una función con una raíz cuadrada, el argumento, lo que esté adentro de la raíz, necesariamente va a tener que ser mayor, igual que cero. ¿Por qué? Porque al ser mayor, igual que cero, vamos a evitar que sea negativo. O sea, esta condición es para evitar que esto sea negativo. ¿No es cierto? Entonces, el argumento siempre debe ser mayor o igual a cero. Cuando nosotros resolvamos esto, vamos a darnos cuenta qué valores vamos a poder darle para que esto no sea negativo. Y el tercer problema fundamental de cálculo son los logaritmos, tanto los logaritmos naturales como los logaritmos en base 10 o en cualquier base. El argumento del logaritmo necesariamente debe ser mayor a cero. ¿Por qué? Porque si yo voy a esta calculadora y le coloco, a ver, calculemos el logaritmo de -5, ¿qué me devuelve la calculadora? Error. Entonces, sabemos por colegio que no hay raíces negativas, ni tampoco hay logaritmos de valores negativos. Entonces, para que esta máquina funcione, yo tengo que evitar que esto sea negativo. Y para evitar que esto sea negativo, siempre tendrá que ser mayor a cero. Ahora, ¿por qué no igual a cero? Porque aquí, fíjense, dice igual. ¿Por qué aquí mayor a cero? Aquí igual a cero, porque si yo pongo raíz de cero, hay respuesta. Raíz de cero es cero.
Entonces puede ser 0. En cambio aquí, si yo pongo logaritmo de 0, no hay respuesta. No hay logaritmo de 0. Por eso no puede ser igual. Tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer cuando tengamos que enfrentar funciones de este estilo, de este tipo. Lo otro importante a aclarar aquí es lo siguiente. Este formulario que ustedes ven acá sirve para determinar tanto el dominio como el rango, codominio o dominio de imagen de una función. El dominio de imagen tiene varios nombres de acuerdo a los autores que ustedes puedan leer. En algunos libros le llaman rango, en otros le llaman codominio y en otros le llaman dominio de imagen. En libros aplicados a la ingeniería lo anotan como dominio de imagen. Bueno, pero veamos entonces qué es el dominio de imagen, porque ya hemos visto el dominio. Ya sabemos en palabras entendibles qué es el dominio. Vamos al dominio de imagen. Para el dominio de imagen, ¿qué es lo que nosotros debemos entender acá? El rango o imagen de una función es determinar qué valor le debemos asignar a la variable y de tal manera que cuando la reemplacemos en la variable x obtengamos un resultado matemático válido. A ver, lo que escribí acá fue hacerles entender que el dominio de imagen es lo contrario al dominio. El dominio de imagen es qué valores le puedo poner a la variable y para que tenga un resultado en la variable x. Ahora, recordemos el dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio es qué valores le ponemos a x para que tengamos una respuesta en y. ¿Qué es el dominio de imagen? Lo contrario. ¿Qué valor le podemos dar a la y para que tengamos una respuesta en x? Entonces, para que yo pueda calcular el dominio de imagen, voy a usar el mismo formulario, pero con con la novedad que es condición necesaria para calcular el dominio de imagen o rango, que la función x esté siempre despejada. Entonces, cuando a mí me pidan calcular el dominio de imagen, lo primero que voy a tener que hacer es despejar la variable x para encontrar una nueva máquina y esa máquina averiguar qué valores darle a la variable y para que la x tenga solución. Y lo vamos a entender mejor cuando hagamos algunos ejercicios de muestra. Entonces, creo yo que está claro qué es el dominio y qué es el dominio de imagen. Entonces ahora vamos a ver un poquito la parte práctica y vamos a ver hoy el comportamiento de una función lineal de primer grado que es la recta. Y vamos a analizar el dominio e imagen de funciones matemáticas. En este caso vamos a empezar por la básica, que es la función lineal de primer grado más conocida como la recta. De esta recta, ¿qué me interesa? La recta tiene una diversidad de características, puede ser creciente, puede ser decreciente, tiene un ángulo de inclinación, tiene una pendiente, tiene una abscisa, una ordenada, un punto de corte, etcétera, etcétera. Entonces, de toda esa información, a lo que a nosotros nos va a interesar es lo siguiente. Esta función se caracteriza porque tanto su dominio como su dominio de imagen siempre serán los números reales. Paremos aquí. ¿Qué nos está diciendo la teoría? La teoría nos está diciendo, una recta es una máquina que vos vas a poder darle el valor que te dé la gana a la X y el valor que te dé la gana a la Y. O sea, vas a darle el valor que tú quieras. 1, -1, un medio, un quinto, 10 a la quinta, 1258, 1.000.000, menos 2.000.000, 0,00040, el valor que tú quieras. Eso me está diciendo, no hay problema. Esto debido a que en una función lineal de primer grado, la recta, no se presentará ningún tipo de restricción matemática, tales como el denominador, la raíz par o el logaritmo.
sea, me está diciendo, en esta función que vas a estudiar, no te vas a topar con esto. Y como no te vas a topar con esto, no va a haber problema en el uso de esa máquina llamada recta. Entonces, el dominio que se abrevia con una T mayúscula F de función va a ser todos los reales y el dominio de imagen de esa función también va a ser todos los reales. Esta nomenclatura, esta R que ustedes ven aquí, es la forma de decir que yo puedo darle cualquier valor a la variable X y cualquier valor a la variable Y. También se puede escribir desde menos infinito hasta más infinito. Existen nomenclaturas para poder escribir esta situación. Entonces acá vamos a ver algunos ejemplos de práctica para que ustedes puedan entrar en calentamiento en cuanto a lo que es el análisis de una recta, que es sumamente sencillo. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parte? Vamos a poner problema número 1. Vamos a poner determinar el dominio y el dominio de imagen de la siguiente función. Y entonces aquí vamos a colocar una función f de x, esa es la nomenclatura de una función, igual a x más 3. Esto que acabo de poner ahorita es una recta. ¿Cómo nos damos cuenta que es una recta? Es una recta porque la variable x está elevado a 1. Entonces la pregunta me está diciendo, quiero que me calcules el dominio y el dominio de imagen de esta función. Entonces yo siempre hago este ejemplo, ¿ya? Que me parece, digamos, un ejemplo que hace que el alumno pueda entender. ¿Qué me están preguntando acá? Me están diciendo, ¿qué datos le ponemos a la X para que esta máquina funcione? Y luego, ¿qué datos le ponemos a la Y para que esta máquina funcione? Eso me están pidiendo. Entonces aquí la solución no es muy complicada. Agarro y digo, vamos a hacer el cálculo del dominio. A ver, expliquemos algo acá importante. Van a darse cuenta de que en la mayoría de los problemas que hagamos, siempre vamos a empezar por el dominio. Ahora, eso es una ley, eso es una regla. ¿Por qué siempre se comienza primero por el dominio? Bueno, no es que sea obligatorio empezar primero por el dominio. Yo, por ejemplo, podría haber empezado primero por el dominio de imagen. Se puede empezar por cualquiera. Ahora, ¿por qué entonces empezás por el dominio? Por comodidad. ¿Cómo es eso de comodidad? Ocurre que para calcular el dominio tiene que estar despejada la y. Y f de x es lo mismo que y. Como la y está despejada, me conviene comenzar con el dominio. A eso me refiero que es una conveniencia. Me conviene empezar por el dominio porque está despejada la variable y. Entonces, como está despejada la variable y siempre va a estar despejada, mientras que hagamos estos cálculos, nos va a convenir calcular el dominio como primer lugar. Entonces acá vengo y digo, el dominio de esta función, aquí lo voy a escribir, el dominio de la función f de x va a ser igual a todos los números reales. Voy a aprovechar de copiar esto de acá. Va a ser igual a todos los números reales. Fíjense, nada más hay que hacer para calcular el dominio. Es prácticamente un trámite. Y uno dice, ¿qué me está diciendo acá el profesor con esto? Me está diciendo, para que esta máquina funcione, a la X, vos podés darle el valor que tú quieras. Podés darle 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1.5, un medio. Los valores que vos querás podés dar. Valor que vos le des, la Y va a tener una respuesta. Valor que vos le des, cualquier dato que vos le des, vas a tener una respuesta.
Entonces, para que esta máquina funcione, a la X podemos darle el valor que nosotros queramos. Listo, ya está calculado el dominio. Ahora, para hacer el cálculo del dominio de imagen, lo primero que nosotros debemos hacer es despejar la variable X. Esta variable X tenemos que despejarla. Entonces, ¿cómo la despejamos? Pues ponemos X más 3 es igual a Y. Ese 3 que está sumando pasa a restar. Y tenemos, fíjense, despejada la variable X. Al despejar la variable X, esto lo voy a bajar acá, ¿ya? Para que quede así bien estético. Al despejar la variable X, nos encontramos con una nueva máquina. ¿Ya? Siempre aludo a ese ejemplo, ¿no? Que pensemos que es una máquina y una máquina hay que darle datos para obtener resultados, ¿no es cierto? Ustedes, las máquinas, nosotros le damos insumos, le damos materia prima, le damos datos y ellas nos devuelven un resultado. Entonces yo siempre aludo a eso. Al despejar la variable X, obtenemos una nueva máquina, pero esta máquina ahora depende de Y. Esta depende de X. Para que funcione esta, tengo que darle valores a X. Para que funcione esta, tengo que darle valores a Y. O sea, la pregunta es, ¿qué valores le puedo dar a Y? Ese es el dominio de imagen. Como es una recta, le puedo dar todos los valores que yo vea conveniente. O sea, no hay ningún valor que sea problemático. ¿Listo? Fíjense qué de fácil es calcular el dominio y el dominio de imagen de una recta. Sumamente sencillo. Lo único nomás que hay que calcular aquí es el despeje de la variable X para saber cuál es la máquina que vamos a analizar en el dominio de imagen. ¿Por qué todos los reales? Porque esta pregunta no tiene denominador, no tiene raíz y no tiene logaritmo. Por eso es una función básica, es una función fácil de resolver, es una máquina fácil de manejar. Ahora, esta función puede ser presentada también de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí vamos a decir menos 2x más 5. Esa es una nueva función. ¿Qué pasa si la x es negativa? No pasa nada, absolutamente nada. Indudablemente esto se puede graficar. Vamos a hacer las gráficas. Para eso vamos a ocupar herramientas tecnológicas para que ustedes aprendan a manejar esa tecnología y aprendan a hacer las gráficas. Es importante, jóvenes, recalcar lo siguiente. Nosotros aún todavía en la universidad enseñamos para el pasado. ¿Qué significa eso? Que si ustedes se ponen a pensar, cuando ustedes sean ingenieros o ingenieras y vayan a trabajar, ustedes no van a calcular a mano y a lápiz, van a calcular con tecnología, con computadora. Entonces, en esta materia vamos a aprender a usar la tecnología. Es bueno saber calcular operativamente, o sea, es bueno saber despejar, es bueno saber calcular, perfecto, pero también es bueno saberlo calcular con la tecnología. Porque un alumno de ingeniería que no sabe manejar la tecnología es analfabeto hoy en día. Es muy difícil que consiga un trabajo. Entonces aquí vamos aparte que les voy a enseñar a calcular, también les voy a enseñar a manejar algunos programas que se pueden utilizar de internet, no es necesario pagar, no es necesario bajarlos, están gratuitos en internet. Claro, hay que tener una conexión a internet, pero no implica que hay que grabarlos en la computadora, que hay que comprarlos, bla, 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 etc. ¿Ok? Son programas gratuitos. Y claro, ¿cómo no aprovechar eso si son gratuitos de enseñar al estudiante, ¿no es cierto? Entonces acá eh, vamos a hacer el cálculo del dominio de esta función, ¿no? Entonces, esta es la función y uno dice, esta es una recta. Como es una recta, en el dominio no hay nada que hacer. Simplemente yo vengo, fíjense, vengo y coloco esto.
El dominio de esta recta es todos los reales. Listo, ya está calculado el dominio. Así de sencillo es el cálculo del dominio de una recta. ¿Cómo sabes que es una recta? Porque la x está elevado a 1. En ingeniería, nada es obvio. Yo siempre les voy a enseñar el por qué. Les voy a enseñar de dónde sale, por qué sale, cómo reconocer. Eso es importante para un ingeniero. Y las futuras generaciones, los ingenieros tienen que saber, digamos, reconocer y ser mejores que nuestra generación, indudablemente. Entonces, cálculo del dominio, todos los reales. Si te preguntan qué es el dominio, no, me están preguntando qué valores le pongo a esta X para que esta máquina funcione. ¿Y qué es esto? Estamos diciendo de que le podemos dar cualquier valor, decimal, natural, entero, real, el que te dé la gana. Vamos a tener una respuesta. O sea, lo metemos en la calculadora y la calculadora me va a dar un resultado. Cuando voy a hacer el cálculo del dominio de imagen, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos que despejar bien. Tenemos que despejar bien la variable X. ¿No es cierto? Entonces aquí voy a colocar de este color, ¿no? El dominio. Ahora, para calcular el dominio de imagen, tenemos que despejar la variable X. Entonces, ¿cómo despejamos la variable X? Sabemos de que eso es igual a Y, ¿no es cierto? Sabemos de que ese más 5 va a pasar al otro lado con menos 5. Sabemos de que este menos 2 va a pasar al otro lado a dividir, no está restando, está multiplicando, a dividir con su mismo signo. Y eso, hay a veces problemas que el alumno no despeja bien. Y entonces aquí, obviamente, se le va a enseñar, ¿no? A ver, acá me va a quedar y menos 5 dividido entre menos 2. Ese es el despeje. Recalquemos lo siguiente. Muchas veces he visto yo en semestres anteriores que aquí, por ejemplo, le ponen 2 y dicen, pero si está con menos, no pasa con más. Aclaremos algo. Toda resta pasa a sumar. Toda suma pasa a restar. Toda multiplicación pasa a dividir con su mismo signo. Aquí no está restando, aquí está multiplicando. Y cuando yo tengo un valor multiplicativo, pasa a dividir con su mismo signo, ¿ya? Y listo. Todo eso solamente hay que hacerlo para que al final pongamos esto. O sea, es un trámite. Agarro, la despejo y coloco eso. La despejo y coloco esto. ¿Qué me está diciendo esto? Que la variable y puede tomar cualquier valor. En esta máquina, yo a la y le puedo dar cualquier valor y la calculadora me va a dar un resultado. Lo mismo acá, ¿sí? Lo mismo en esta parte de acá. Vamos a hacerlo bien detallado, ¿no? Ahí, ¿no? Le puedo dar cualquier valor a la y que reemplazar en la calculadora, obtener un resultado para él. ¿Listo? Entonces fíjense que acá hay alumnos que me han preguntado, ¿y por qué lo desarrollamos si siempre la respuesta va a ser esto? ¿No? Alguna vez me preguntaron, ¿y por qué se desarrolla, digamos, si ya sabemos que la respuesta es esto? ¿No podemos poner directamente que la respuesta es esto? Podría ponerse, pero hay un problema. En ingeniería se demuestra. O sea, el ingeniero tiene que demostrar los resultados. Y entonces va la respuesta a esa pregunta que generalmente hace. En una recta, si ya sabemos, si ya está escrito en los libros, porque en los libros ya está escrito, ya está estudiado, no podemos poner directamente que la respuesta es reales y irreales. Se puede, pero tiene que haber una demostración, tiene que haber una explicación. Y los ingenieros lo que hacen es explicar por qué sale esto y por qué sale esto, ¿ya? Entonces aquí nosotros vamos a tener que explicar, vamos a tener que demostrar, digamos, el motivo por el cual salen, digamos, esos resultados, ¿sí? El motivo por el cual salen esos resultados a la hora de desarrollar un problema. Veamos, por ejemplo, un problema número 3. Este es un problema número 2. Y veamos un problema número 3.
A ver, se me ocurre plantear, este ejercicio. ¿Qué pasa si aquí, por ejemplo, nos dicen un tercio de x más 7? Esta es una recta. Esa es una recta. Mientras que la x esté elevado a 1, aquí puede haber un tercio, un quinto, 0,5, 0,8, 1.000.000, menos 1.000, etcétera. Y aquí puede estar 200, 500, mientras que la x está elevado a 1, esta es una recta. Después, quien esté aquí y quien esté aquí, no importa, puede ser cualquier número. Entonces, vamos a calcular el dominio y el dominio de imagen de esa recta. Ya sabemos que la respuesta es todo lo real, ¿no? La típica pregunta del alumno. Profe, su respuesta es los reales y los reales. Ya está. Ya, pero tenemos que mostrar el procedimiento. Entonces, cálculo del dominio de esta función. Vamos a mantenerlo eh, estéticamente como hemos hecho los otros. Y claro, el dominio es un trámite sencillo. Copiamos la pregunta y abajito le ponemos todos los reales. Sumamente sencillo. Ahí está, ¿no? Todos los reales. Listo. Y vuelvo a recalcar que, ¿qué significa eso? Ya sé que ya lo he explicado, pero no está por demás repetir. Todos los reales significa, a esta letra le puedes dar el valor que te dé la gana y cuando tú le des un valor, la calculadora me va a dar un resultado. Eso quiere decir, en palabras entendidas. Y hacemos el cálculo del dominio de imagen. Y para eso ya ustedes saben que tengo que despejar la variable x. Nos vamos a despejar la variable x. Entonces, para despejar la variable x, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sabemos de que esto es igual a y, ¿no es cierto? Vamos a despejar la variable x y en esta vamos a colocarla de rojo, ¿ya? Solo por motivos pedagógicos, no es necesario que ustedes en sus prácticos le pongan ese color, solo para que me entiendan lo que estoy calculando. Y bueno, despejemos. Este que está con más 7 va a pasar con menos 7. Este va a pasar con menos 7, ¿no es cierto? Y bueno, este que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces aquí me va a quedar que x es igual a 3y menos 21. ¿No? Está dividiendo, pasa a multiplicar. 3 por y, 3y, 3 por 7, 21. Y este 1, bueno, este 1 está acá, ¿no? ¿Y cuánto es 1 por x? Bueno, 1 por x es x. ¿Listo? Ya está despejada la y. Pero fíjense que cuando yo tengo una máquina y despejo la x, obtengo otra máquina. Esa máquina es recíproca a la primera. Es recíproca a la primera. ¿Ya? Entonces, en esta máquina dependemos de x. En esta máquina dependemos de y. Entonces, en la vida laboral, cuando uno va a trabajar, y ustedes trabajan en industria, ¿no? Ahí, ¿no? Van a ver, digamos, de que les van a preguntar, ¿qué hacemos con esta máquina? ¿Qué datos le ponemos? ¿Qué materia prima le ponemos? ¿Qué insumos le ponemos? ¿Le podemos poner cualquier cantidad? ¿Le podemos poner cualquier valor? Pues ahí está el ingeniero para responder, ¿cierto? Ya que en la vida laboral todo está automatizado, o sea, todo depende de funciones matemáticas. Ya digamos, los cálculos, las estadísticas, muchos procesos en ingeniería están basados en una fórmula matemática. Por eso que cálculo 1 y álgebra 1 son las materias más importantes en primer semestre, sin desmerecer física y química, que son materias importantes, pero que son complementarias, ¿no? Son complementarias. Entonces, una vez que aquí está despejada la variable x, bueno, vengo acá y digo, ya está, dominio de imagen, todos los reales. Ahí está, dominio de imagen, todos los reales. Listo, terminado el problema. Ahora, indudablemente esto se puede graficar, eso ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Primeramente vamos a ver la parte matemática, vamos a analizar varias funciones. Aquí hemos empezado con la primera, que es una recta.
Vamos a ver la parábola, cubos, raíces cuadradas, raíces cúbicas, logaritmos, trigonométricas, valor absoluto. O sea, nos espera un avance bien extenso, ¿no? Pero que va a ser muy interesante para ustedes y que vamos a poder aprender de manera perfecta. Vamos a plantearles un problema número 4, ¿ya? Problema número 4. Y esta es la función. Pongámosle aquí 3x menos 4 dividido entre 2. Ahí está, esa es la función. Es una recta. ¿Por qué es una recta? Porque la x está elevado a 1. Mientras que la x está elevado a 1 es una recta. Es importante reconocer qué máquina me están preguntando. Y esta máquina es una recta, ¿ya? Entonces, cuando yo sé de que es una recta, ya pues me queda fácil. Porque ya en mi cabeza, ¿qué dice? Ah, me preguntaron una recta. El dominio es los reales y la imagen es los reales. ¿Qué tengo que hacer? Mostrar simplemente que es así. Entonces, cálculo del dominio. En cuanto al dominio, es un trámite rápido. Agarramos el ejercicio que nos dieron, ¿no es cierto? Y abajito le ponemos que es todos los reales. Acá. Aprovechemos de copiar esto para ganar tiempo. Aquí. Venimos y decimos, listo. El dominio es todos los reales. También se puede escribir así. También se puede escribir de esta manera. Si es que ustedes ven otra bibliografía, también lo van a encontrar así. De menos infinito a más infinito. También esa es otra forma de escribir todos los reales. Esta nomenclatura significa todos los números negativos, todos los números positivos. O sea, todos los números que vos querás, habidos y por haber, ¿no? Eso significa esto, que también pueden escribirlo así, no hay ningún problema. En cuanto al cálculo, del dominio de imagen, ya ustedes saben de que nosotros tenemos que despejar la variable x. Aquí analizamos la variable x. Eso quiero que quede bien claro. Y ahora vamos a analizar la variable y. Prácticamente es eso. Entonces aquí vamos a despejar x. Entonces, despejamos x y vamos a ver qué pasa en el despeje. Bueno, al despejar x, esto vamos a volverlo acá. Y ahora esta es la protagonista. Ok. Le despejemos aquí la variable x. Ese 2 que está dividiendo, pues pasa a multiplicar. Y aquí me va a quedar 2y. ¿No es cierto? Ahí está 2y. Ese menos 4 al otro lado va a pasar con más 4. ¿No es cierto? Y ese 3 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y listo, ya tengo la x despejada. Entonces la x despejada, pues va a ser 2y más 4, ¿no? Dividido entre 3. Listo. Ahora simplemente debo agarrar y poner que la respuesta es todos los reales. Entonces prácticamente es un trámite en donde tenemos que demostrar el proceso para poder validar esta respuesta. Con esto nosotros validamos la respuesta, ¿no? Entonces tienen que acostumbrarse que en ingeniería hay que demostrar las cosas, ¿no? El ingeniero demuestra los resultados, ¿no? Y explica de dónde sale y todo lo demás. Entonces aquí les he planteado 4 rectas representadas de diferentes formas, ¿no? Todas son rectas y en todas hemos podido calcular, ¿no es cierto?, su dominio y su dominio de imagen. Plantearía una quinta pregunta y última para ver si tienen alguna pregunta o consulta en cuanto al avance de hoy. Una quinta pregunta y bueno, aquí pues a ver, colocaremos este tipo de recta, tratando de hacer como una miscelánea. A ver, eh, x dividido entre 2 más 1/3. Por ejemplo, esta también es una recta, ¿no? Por el motivo que la x está elevado a 1. Entonces, esa recta ya sabemos la respuesta que nos va a dar. Hagamos el proceso.
cálculo del dominio. Con el dominio no hay problema. Como ya está despejada la y el dominio es analizar la x, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que hacemos es decir lo siguiente. Analizamos la x. ¿Qué valores le podemos dar? Cualquiera. Perfecto. Entonces el dominio es todos los reales. Vengo acá, copio esto. No es más. Listo. Dominio. Para el dominio de imagen, cálculo del dominio de imagen, me espera despejar la variable x. Esto bajémoslo. Perfecto. Y despejemos la variable x. Entonces, esto lo puedo cambiar de posición porque es una igualdad, y como es una igualdad, puedo cambiar la posición, es lo mismo, ¿no es cierto? Solo que aquí ahora la protagonista va a ser la variable. Repito, en las prácticas que van a hacer no es necesario que le ponga estos colores, simplemente yo lo hago para que me entiendan. Bueno, ese 1/3 va a pasar al otro lado con menos 1/3, o sea, este 1/3 va a pasar al otro lado con menos 1/3, ¿no es cierto? Y ese 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces aquí me va a quedar x, ¿no es cierto? Es igual a 2y menos 2/3. Está dividiendo, pasa a multiplicar. 2 por y, 2y, menos 2 por 1, 2/3. ¿No? Listo, ya está despejada x. Entonces ahora simplemente vengo y digo, bueno, pues el dominio de imagen es todos los reales. Entonces con la recta no va a haber mucho problema. Ahí está, calculado el dominio y calculado el dominio de imagen. De 5 ejercicios que le he planteado en esta clase. Perfecto, perfecto. Entonces ahora vamos a ver si tenemos alguna pregunta por parte de ustedes. Mis estimados jóvenes, ¿están habilitados sus micrófonos para poder ver si hay alguna pregunta o si está todo claro? ¿Alguna consulta, alguna duda, por favor? Por mi parte, todo claro. ¿Es función lineal o de primer grado, no? Esta es una función lineal de primer grado. Primer grado porque estamos hablando de una recta. Pero hay funciones lineales de grado 2, de grado 3, ¿no? Pero esta es una función lineal de primer grado. ¿Qué otra consulta tuviesen, por favor? Inge, ¿es todos los reales porque no existe condición alguna? Es todos los reales porque la máquina que me están pidiendo analizar no presenta ninguna restricción que me cause problemas. Entonces, cuando una función tiene como respuesta todos los reales, porque no es la única, la recta no es la única función que tiene esta característica. Cuando yo me encuentro con una función con esta característica es porque esa función es fácil de manejar, o sea, no me causa problema. No hay algo que me cause problema. ¿Y qué me puede causar problema? Un denominador me puede causar problema, una raíz cuadrada me puede causar problema, un logaritmo me puede causar problema, un arcoseno, un arseno me puede causar problema. Pero en este caso, las funciones que planteamos en esta clase no tienen ningún problema. O sea, es una máquina sencilla de utilizar. Es como una calculadora, ¿no es cierto? Una calculadora que vos no necesitas pasar un curso o leer su manual para utilizarla. Una calculadora normal, cualquier persona la puede utilizar de entrada. Y entonces, más o menos, la recta es como una calculadora básica donde no me causa problemas y entonces como no hay problema, su dominio y su dominio de imagen son todos los números reales. ¿Correcto? ¿Alguna otra consulta, mis estimados jóvenes, por favor? Bien, perfecto. Excelente. Entonces ha quedado todo claro. Eh, así que si ha quedado todo claro, pues agradecerle por su valiosa atención. Esta clase va a estar grabada y va a estar subida al canal de YouTube que vamos a utilizar para que ustedes puedan analizar todo lo que hemos aprendido en esta clase.